cicatrización y en ese sitio la bacteria comienza a producir la toxina. Esta toxina va ascendiendo. Entonces, a lo mejor la primera parte de la signología ya la comienza a ver en las patas. Posteriormente, asciende hasta la cabeza. El problema aquí es que se está bloqueando la transmisión neuromuscular. No se libera GABA, que permite la relajación de los músculos. Entonces, estos músculos se mantienen en contracción sostenida. ¿Qué sucede con el tiempo? Que esto puede llevar a un paro cardiorrespiratorio y el animal se muere. Vean, quisiéramos, ¿no?, que los pacientes así los pudiéramos subir a una mesa. El animal no presenta resistencia porque ya no tiene control. Si se fijan, el perro ya presenta tialismo, ya está salivando de forma descontrolada porque también se afecta a los músculos que controlan la salivación. Estas parálisis, este tipo de parálisis espástica, previo a la rigidez total, puede presentar esto que estamos viendo, como espasmos, como temblores. El animal no es que tenga miedo. Esta es la acción de la tetanoespasmina. Vean, ahí está el tialismo claramente. El animal no está controlando la salivación. Tanto animales como humanos, cuando tenemos una salivación excesiva, pues normalmente la estamos deglutiendo. Aquí el animal no tiene, comienza a perder el control de esto, ¿sí? Les decía que esto sí va avanzando. Si no se aplica un tratamiento, el animal se puede morir por un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque se llegan a afectar los músculos. Parte de lo que es la terapia que aquí que les muestran, es lo primero, utilizar la antitoxina. ¿Se utilizan antibióticos? Sí. Pero lo principal es utilizar la antitoxina. La antitoxina va a neutralizar toda esa, valga la redundancia, toxina que está produciendo la bacteria. Dentro de lo que es la herida, cuando se detecta, se tiene que hacer una debridación, se tiene que limpiar, aplicar antisépticos y también aplicar antibiótico. En este caso, la sola aplicación del antibiótico no sirve. Tenemos que eliminar todo ese tejido que ya está muerto, limpiar muy bien la herida y utilizar aquí lo más recomendable, peróxido de hidrógeno como antiséptico. Pero lo primero que se tendría que hacer es aplicar la antitoxina para disminuir los efectos de esta sustancia que está liberando la bacteria. Ya con el tratamiento matamos a la bacteria y limpiamos bien. Vamos a ubicar cuál fue la vía de entrada, cuál fue la herida que permitió que el pobre animal pues padeciera el tétano. Si se fijan aquí, ya no presenta temblor, ya no se está salivando, ya no presenta esto, y ya, después del tratamiento, como si no hubiera pasado nada. Esta de acá es otra forma en la que podemos ver el tétanos. Vean cómo intentan flexionar la pata y no pueden. El animal presenta resistencia, pero no porque no quiera, sino porque sencillamente la acción de la toxina está impidiendo que se dé la relajación. Les decía que esto va ascendiendo. Entonces puede llegar a ocasionar la muerte del animal. Y lo mismo sucede en el humano. Ahorita vamos a ver del humano. Me regreso acá, ¿sí? Hay algunos lugares donde el tipo de signos clínicos que vemos tienen ciertos nombres comunes. Hay quienes les hablan de los caballos de madera. ¿Por qué? Porque cuando afecta a potros o cualquiera de las especies que acabo de mencionar, vamos a ver, y lo vemos ahorita con el perro, que van a presentar una rigidez en lo que son tanto miembros anteriores como miembros posteriores, dándole ese aspecto como los que a lo mejor no sé si les tocaron, los caballos de madera, ¿sí? Los que se utilizan para niños. Esto es una signología característica. También, cuando ya lleva tiempo la bacteria y se libera una gran cantidad de la toxina, vamos a ver que la cabeza
va a estar arqueada hacia atrás, ¿sí? Esto se ve más en el humano, que son los opistótonos. Ahorita los vamos a checar, ¿ok? Entonces, en los animales, aquí lo que me va a interesar ver es dónde fue la vía de entrada, dónde está la herida. En el caso del humano, ¿qué sucede? En el caso del humano, pasa lo mismo que en los animales, es una herida. Esta zoonosis no es una zoonosis directa. Repito, en la tierra encontramos estas esporas. Entonces, entra la bacteria, entra la espora, perdón, germina dentro de esa herida que no es tratada de forma séptica para evitar esto. Y también en el humano tarda en presentarse la signología característica del tétanos. Dependiendo de la cantidad de la toxina que esté liberando la bacteria, yo puedo ver también, o de forma inicial, rigidez muscular. Puede que sea en la mano, puede que sea en el brazo, en el pie, la pierna, etc. Generalmente los miembros más distales. Pero conforme esto va avanzando, afecta lo que es la musculatura a nivel de columna. Los opistótonos es precisamente esta curvatura que parece como una C de la columna vertebral junto con la cabeza. Se pierde el control de la relajación muscular. Se habla de una contracción sostenida. También dentro de los signos que se presentan es la famosa risa sardónica. ¿Sí? Y aquí el bebé pues se ve medio tétrico, ¿verdad? Pero esta sonrisa que está marcando no es porque le esté ocasionando algo de risa, sino que lo que son los masteteros presentan esta parálisis. Entonces no puede hacer la relajación de estos músculos. ¿Okay? Vamos a ver un video igual de una persona ya de la tercera edad que presenta el tétanos generalizado. Repito, el tétanos puede iniciar en una área, como parece una mano, un pie, y de ahí manifestarse en todo el organismo. Bueno, aquí la rigidez. Al inicio vimos la risa sardónica. Y aquí les voy a pausar, ¿sí? Aquí nos dice que cuando se presentan los opistótonos, ¿sí? Esa curvatura de la columna, la cantidad de la toxina que está dentro del organismo es muy elevada y hay un alto riesgo de que esa persona pueda fallecer, igual por un paro cardíaco o un paro respiratorio. De ahí les decía que la terapia inicial es utilizar la antitoxina. La misma persona, ya con la antitoxina, con el tratamiento y la signología se remite. ¿Por qué? Porque lo que estamos eliminando es esa sustancia y aparte estamos eliminando la bacteria con los antibióticos y siempre va a ser relevante buscar la herida. Para el caso de esta bacteria en particular, voy a hablar de los métodos de aislamiento, pero no es lo que se recomienda de forma inicial. De forma inicial lo que se hace es identificar a la toxina. Entonces, si nosotros sospechamos que lo que estoy viendo es tétanos, tengo que buscar la vía de entrada. Tiene que estar una herida. De esta herida voy a tomar un hisopado, puedo tomar el tejido que ya está muerto y con eso lo más sencillo que podemos realizar es una tinción de gramo o tinción de esporas. Ya les comentamos y ya les comentaron, perdón, en el laboratorio y vimos aquí las características a nivel microscópico que tiene Clostridium tetani. Bacilo gram positivo con espora esférica o circular en posición terminal. ¿Okay? Si nosotros vemos eso, ya sabemos que es tétanos. Si nosotros queremos hacer el aislamiento de esta bacteria, necesitamos un sistema de anaerobiosis. Y en ese sistema de anaerobiosis se debe de tener la combinación de estos gases, hidrógeno y CO2. Si yo no las tengo, la bacteria no va a crecer.
Medio que se utiliza para el caso de los clostridios son medios enriquecidos, ya les había dicho. Entonces se emplea agar sangre. En lo que es su morfología colonial, vamos a ver colonias de tipo rizoide y que son difíciles de separar. Porque si recuerdan, les comentaba, los clostridios son móviles. Entonces es muy difícil que lleguemos a observar una sola colonia. Para poder ver estas colonias, necesitaríamos que el agar sangre estuviera mucho más sólido, tuviera un 4% de agar. Normalmente el agar, independientemente de que sea sangre, nutritivo, verde brillante, etcétera, se manejan porcentajes de 2 a 3% de agar. Aquí tiene que ser un agar mucho más rígido para poder ver una sola colonia bacteriana. Pero como les decía, aquí el problema es que si yo quiero que el laboratorio aísle e identifique la bacteria, el laboratorio me debe de asegurar de que tiene los sistemas de anaerobiosis para que crezca la bacteria. ¿Recuerdan este medio de carne cocida? Sí. ¿Para qué se utilizaba? ¿Por qué se utilizaba? ¿Qué características tiene? A ver, cuéntenme. Era para aislar Clostridium. ¿Y por qué podía crecer ahí? Le voy a comentar a Andrea. ¿No se acuerdan de lo que les dijiste de este medio? ¿Por qué en este medio es el medio de primo aislamiento de bacterias anaerobias estrictas? ¿Qué características tiene? ¿Inactivaba el oxígeno o algo así? No, el medio lo inactiva. Bueno, se los voy a dejar de tarea porque ya cuando tomemos gram negativas vamos a volver a hablar de bacterias anaerobias. Y esto sí es importante que sepan porque es la base para entender por qué los medios son selectivos para ciertos organismos. Les decía que en el caso del aislamiento bacteriológico no tiene mucha relevancia para tétanos. Yo con una simple tinción puedo verificar que en esa herida está ya creciendo la bacteria e iniciar un tratamiento. No necesito llevar a cabo todo el aislamiento bacteriológico. Lo que me interesa es identificar a la toxina. Entonces yo voy a tomar una muestra sanguínea y normalmente para identificación de toxina existe una técnica inmunológica que es la técnica de ELISA. En esta técnica de ELISA me va a detectar la presencia de esta toxina. Eso es lo que se hace. O sea, si yo quiero que un laboratorio me diga si este paciente, independientemente de que sea humano o animal, tiene o posee la toxina tetánica, esto es lo que voy a solicitar. Es una prueba de ELISA. Anteriormente, cuando se manejaban animales de laboratorio para diagnóstico de ciertas enfermedades, que todavía se emplean para algunas, ¿sí? Pero no para todas, se podía hacer la prueba de identificación de la toxina a partir del cultivo. Se inoculaba de ese agar sangre que vimos ahí, la colonia, se inoculaba un medio de Robertson, se dejaba incubar aproximadamente unos 5, 7 o hasta 10 días y posteriormente se obtenía el filtrado. Esta toxina es una exotoxina, la bacteria la libera, entonces se filtraba para que no se fueran las bacterias y nada más obtuviéramos la toxina. ¿Y qué es lo que se hacía?
se utilizaban 2 ratones de laboratorio. A uno previamente le aplicaban el toxoide y al otro no. Normalmente se aplicaba en masas musculares. Hay quienes lo aplicaban vía intraperitoneal, pero bueno, de ese filtrado de ese medio de Robertson, se aplicaba una pequeña cantidad, repito, vía intramuscular o vía intraperitoneal a los 2 ratones, al que no tenía la antitoxina y al que sí la tenía, o el toxoide más bien dicho. ¿Qué es lo que se veía? Pues bueno, que comenzaba el ratón que no tenía aplicado previamente el toxoide, comenzaba a presentar esos signos de parálisis, ¿sí? Que no podía contraer masas musculares. En el caso de que se le había aplicado el toxoide o la antitoxina, pues bueno, no se presentaba ningún tipo de signología. Esto se los comento porque a lo mejor por ahí en algunos artículos, en algunos libros, puede que vean que esta es una de las pruebas que se hace para identificación de la toxina. Se hace en un modelo biológico. En la actualidad, para saber si está de la toxina, no antitoxina. En la actualidad, para saber si este animal está poseyendo estas toxinas, pues se utiliza únicamente suero y se corre una prueba inmunológica que es la técnica de ELISA. Como tétanos es una enfermedad que llevamos años con ella, ¿sí? Desde ya hace siglos, pues bueno, existe el toxoide tetánico, que es lo que nos aplican, que pues nosotros como médicos lo debemos de tener más actualizado que la población en general. Cuando ya se presenta la signología de tétanos, dentro de lo que es la terapia, les decía, lo primero es utilizar la antitoxina tetánica. Yo voy a detener la acción de esta sustancia y a su vez aplico el tratamiento para matar a la bacteria. Nosotros, dentro de nuestro esquema de vacunación básico en humanos está precisamente la aplicación del toxoide tetánico y en las especies animales vamos a ver que en varias bacterinas hay unas que les dice que son bacterina toxoide. Quiere decir que trae tanto a la bacteria inactivada como a la toxina que origina la signología. ¿Dudas en cuanto a tétanos? No, profesor. ¿No? Bueno, siguiente clostridio que es neurotóxico, ¿sí? Es Clostridium botulinum. En el caso de Clostridium botulinum, presenta una morfología similar a tetane. La diferencia es que este tipo de espora generalmente tiene una forma ovalada. La de tetane tiende a ser más redonda y aquí son esporas mucho más ovaladas y en posición subterminal. Déjenme en el marco la que mejor se vea. Esta es la que más o menos se ve mejor. ¿Qué es esto de subterminal? Que la última porción todavía se colorea con cristal violeta. Para el caso de Clostridium botulinum va a crecer en pHs neutros o un poquito arriba de la neutralidad de 7 a 7,6 y en temperaturas de 30 a 37 grados. ¿Por qué menciono esto? Que en el caso de botulismo vamos a ver que la fuente de infección para los animales va a ser el alimento. Para el humano va a ser el alimento. ¿Sí? Entonces, alimento que esté bajo este tipo de condiciones, y veremos otras más, va a ser sospechoso de tener altas concentraciones de esta toxina. Estas esporas en la naturaleza normalmente están bien distribuidas en todos lados, en el suelo, en la tierra, en el agua. Les decía que aquí el problema para humanos y animales son los alimentos. Entonces, si hablo de alimentación, lo que son los enlatados es una fuente potencial de que existe ahí Clostridium botulinum. Los cadáveres, ¿sí? Y aquí en los cadáveres veremos que
Aquellos que se encuentran en la naturaleza, aquellos que se mueren en la naturaleza, pueden ser una fuente potencial de que crezca Clostridium botulinum. Vegetales echados a perder, ¿sí? Ya les comentaron ahí en la clase de hongos que cualquier alimento que ya se comience, a descomponer, lo recomendable es no consumirlo. Porque aparte de hongos, a lo mejor yo lo que puedo estar consumiendo son toxinas. El ensilado empacado, ¿ok? Vamos a ver que en el caso de los clostridios necesitan condiciones de anaerobiosis. El ensilado, por el tipo de preparación en la cual se obtiene, es un ambiente anaeróbico. Y aparte, si lo estamos empacando, pues la probabilidad de que esté creciendo ahí Clostridium botulinum es muy elevada. Entonces, para el caso de botulismo, veremos que aquí es muy importante saber con qué se está alimentando el animal para poder tener la idea de que la fuente de infección es precisamente ese alimento. La toxina botulínica se considera una de las toxinas de origen biológico más potente. Se ha llegado a demostrar que concentraciones de 1 a 2 microgramos de esta toxina puede conducir a la muerte. Estas son proteínas termolábiles, que quiere decir que a altas temperaturas se inactivan. ¿Ok? Esto nos podría servir de ventaja. Desafortunadamente no tenemos el producto, pero ya existe el producto a nivel en algunos países de Sudamérica y Europa, donde se está manejando una bacterina toxoide que precisamente lleva botulina. Pero bueno, esto de que sean proteínas termolábiles, repito, es para conocer si se puede obtener o no un producto biológico que nos proteja de botulismo, al igual que el que existe para tétanos. En el caso de esta toxina, la bacteria crece en ese alimento o en esos cadáveres y libera una gran cantidad de la toxina. Entonces, nosotros ingerimos este alimento que lleva tanto toxinas como bacterias. Las bacterias que lleve se van a morir a nivel estomacal. ¿Por qué? Porque el pH del medio no es compatible para ellas, ¿sí? Se mueren completamente. Y en el caso de la sustancia química, que es ya la exotoxina, la toxina botulínica, esta va a resistir la digestión peptídica de la tripsina. Esta se puede llevar a cabo en el estómago o a nivel intestinal. Entonces, esta toxina no le va a pasar nada. Repito, el alimento a lo mejor puede traer contaminación bacteriana y la toxina. La bacteria se muere, ¿sí? Lo que crece en el organismo no va a ser, o más bien, lo que causa daño en el organismo no es la presencia de la bacteria ni su multiplicación. Lo que origina el problema es la toxina, ¿sí? Que no va a ser inactivada por los sistemas innatos de defensa del sistema inmune a nivel gastrointestinal. ¿Okay? Punto muy importante para nosotros como humanos. Y podríamos hablar de algunos animales, principalmente de compañía. El hecho de calentar los alimentos, de pasarlos por un proceso de cocción, asegura que se inactive a esta toxina. Desafortunadamente, bueno, nosotros sabemos que hay algunos productos que se llegan a consumir crudos, ¿sí? Que pueden ser la fuente potencial de esta toxina botulínica. Entonces, en el humano, por ejemplo, uno de los métodos de prevención es precisamente la cocción de los alimentos. Se menciona también que en el caso del botulismo, los carnívoros tienden a ser resistentes. Se menciona, ¿sí? Pero sí se han reportado casos de algunos animales que pueden llegar a presentar el botulismo.
Los cerdos vamos a ver que solamente presentan susceptibilidad a una toxina botulínica. Vamos a ver cuáles son estas toxinas. Estas toxinas se denominan con las letras del alfabeto A, B, C, D, E, hasta la G. De la C hay dos tipos de toxina, la C1 y la C2. Dependiendo del tipo de toxina, va a ser el tipo de Clostridium botulinum. Se habla de Clostridium botulinum tipo A, tipo B, tipo C alfa, C beta, D, E, F y G. De hecho, al tipo G se le conoce como Clostridium argentinense. Si nosotros checamos aquí en el cuadro, vamos a ver que hay algunas toxinas de Clostridium botulinum que son específicas de especie. ¿Como cuáles? En el caso de Clostridium botulinum C alfa, solamente hablamos de aves. En el caso de Clostridium botulinum F y G, o Clostridium argentinense, solamente humanos. Esto, como les decía cuando hablaba de relación hospedero-bacteria. La misma adaptación de los microorganismos hace que en algunas especies o en algunos animales en particular sí se desarrolle la enfermedad y en otros no. Entonces, para lo que son la A, la B, C beta, la D y la E, si se fijan, está incluido el humano y diferentes especies animales, ¿sí? Entonces, aquí esa identificación, si es el tipo A, C, etcétera, normalmente se hace con pruebas inmunológicas. Vamos a ver que al igual que con tétanos, aquí el aislamiento de Clostridium botulinum no es tan relevante. Lo más relevante es identificar la toxina. Entonces, independientemente de la especie afectada, si nosotros checamos en esta última columna, aquí nos está dando la idea de cuál es la fuente potencial de la adquisición de esta enfermedad. En estos alimentos vegetales, carne, forraje, ahorita hablamos de la pollinaza, huesos, cadáveres, etcétera, ¿sí? En estos alimentos, o en esto que llegan a consumir los animales, va a haber una alta concentración de la toxina. Repito, si nosotros consumimos ese alimento que lleva la bacteria se muere en el estómago. El problema es que la toxina no se inactiva, la toxina va a tener su efecto en el organismo. Para el caso de lo que son rumiantes, principalmente, se utiliza mucho la pollinasa. ¿Alguien sabe qué es la pollinasa? Excremento de ave. De ave, específicamente de los pollos, ¿sí? Literalmente de los pollos, de ahí el nombre de pollinasa, porque también está la gallinaza. Bueno, estas excretas de las aves se utilizan en la alimentación de rumiantes porque en ellos se encuentra una gran cantidad de urea junto con otros compuestos que pueden ser aprovechados por el bovino. Pero normalmente este tipo de alimento tiene que someterse a un proceso para inactivar toxina. Entonces, si nosotros estamos viendo que en esa explotación a lo mejor tienen aves y tienen sus bovinos y literalmente de las heces se los ponen en el alimento a los bovinos, la probabilidad de que existan ahí animales enfermos de botulismo es elevada. Entonces, aquí cuando sospechemos de botulismo, lo que nos tenemos que referir siempre es qué está comiendo. En algunos animales existe esto que se conoce como pica. La pica se va a dar cuando hay alguna deficiencia, por ejemplo, de un mineral. Entonces vemos allá a los animales lamiendo a lo mejor las paredes, o en este caso, si son cadáveres,
el calcio, ¿sí? Lo van a estar lamiendo, ¿no? Y si llega a tener la concentración de la toxina, se puede presentar el botulismo. Entonces, aquí la fuente importante va a ser qué está comiendo. ¿Qué sucede con los enlatados? Los enlatados, por ejemplo, para humano, pequeñas especies, que es donde tenemos más producción de enlatados para consumo. En el enlatado, ¿sí? En el proceso en el cual se somete, se puede llegar a contaminar con esporas, ¿sí? Pero dentro de los procesamientos que ese alimento lleva previo al enlatado, es la adición de ciertas sustancias para inhibir la germinación de esporas. ¿Mm? Entonces, algunos de estos alimentos enlatados veremos que tienen varios conservadores, que son los que le dan ese sabor tan poco apetecible. ¿Sí? Si ustedes consumen algún alimento directamente de la lata, no sabe como debería. ¿Sí? Si fueran, por ejemplo, vegetales, etcétera, siente una especie como de sal. ¿Por qué? Porque ese tipo de conservadores lo que hacen es precisamente inhibir a lo que es el desarrollo de, o la germinación, es bien dicho, de estas esporas. Les pregunto, ¿qué se sugiere que se haga con las latas que están abolladas? Pues que no se consuma el alimento. Exactamente, ¿sí? Si ustedes, digo, lo pueden hacer la próxima vez que tengan un enlatado en su casa. Si ustedes abren, sacan el producto, van a ver que en el interior tiene una especie como de pintura, una cubierta plástica, ¿sí? Esa cubierta plástica protege al alimento del metal, porque el metal que se emplea es aluminio. Si surge un golpe, se pierde la continuidad de ese plástico, de esa protección. Entonces, el alimento entra en contacto con el metal. ¿Y qué va a suceder? Que ese metal se va a oxidar, ¿sí? Y esa oxidación en una lata cerrada va a permitir que se cree el ambiente anaeróbico y que las esporas que llegaran ahí de Clostridium botulinum comiencen a germinar. Sé que ya germinaron, pues porque esa lata se hincha. Se está llevando a cabo un proceso fermentativo donde hay producción de gas y esas latas se hinchan. De ahí que no sea recomendable el consumir este tipo de alimentos que estén dentro de latas que están golpeadas. Les decía que en el caso de este tipo de alimentos enlatados, normalmente como conservadores pueden tener sal, nitratos y nitritos que van a impedir que si ahí hay esporas de Clostridium botulinum no lleguen a germinar. Es decir, si están las esporas o si está a lo mejor la bacteria, en el momento que llega al pH del estómago, ahí se muere. Pero si la bacteria creció y produjo la toxina, consumimos ese alimento, estamos consumiendo una gran cantidad de la toxina. ¿Qué es lo que va a suceder con la toxina botínica? Lo contrario a la toxina tetánica. Mientras que en tétanos no hay relajación, en botulismo no hay contracción muscular. Entonces aquí se habla de una parálisis flácida. Yo voy a ver que los animales no van a presentar contracción muscular, entonces puede que se encuentren echados. En las aves es muy notorio porque las aves no pueden volar. Si se fijaron ahí en el cuadro les puse el cuello flácido. Si estoy hablando de aves de cuellos largos, pues se pierde esa contracción para mantener el cuello erguido y lo vamos a ver el cuello caído. Con tétanos, dependiendo de la cantidad de la toxina va a ser la signología. Puede que a lo mejor me tope con que igual el animal está salivando sin control, pero el animal está echado, ¿sí? Yo quiero hacer que contraiga músculos, no me responde. El
al igual que con tétanos, es que esta toxina va avanzando y también puede originar paro cardíaco respiratorio y los animales se nos pueden morir. Entonces aquí es muy importante para el caso de botulismo detectar qué fue lo que consumió, porque aquí el problema es lo que consumió. Y de eso que consumió es lo que voy a utilizar para hacer, si quiero, un aislamiento o la identificación de la toxina. En el animal, yo lo único que puedo obtener es suero, y este suero se corra para saber si hay o no toxina botulínica. No puedo hacer más. Del animal yo no puedo aislar a la bacteria. La bacteria yo la tendría que aislar de el alimento. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctora, todo bien. Sí, profesor. Bueno. En el caso de que yo quiera hacer el aislamiento, les decía, es el alimento el que necesito. Este alimento lo voy a macerar o a triturar en un mortero junto con solución salina, lo voy a someter a calentamiento para que si tiene esporas, este calentamiento induzca su germinación y las bacterias que ya germinaron puedan producirme la toxina. De este alimento, sin macerar, yo directamente puedo tomar la muestra e inocular igual placas de agar sangre. Necesito medios enriquecidos con las mismas características de condición ambiental, hidrógeno y CO2. Si sospecho de Clostridium botulinum tipo E, pues al medio le tengo que adicionar lisozima. Les decía que en el caso del aspecto bacteriológico para tétanos y botulismo, realmente no es tan relevante ser el aislamiento. ¿Qué voy a topar? Bueno, que dependiendo del tipo de Clostridium, pueden observarse algunas colonias gamma hemolíticas y otras beta hemolíticas. Son colonias muy pequeñas, a pesar de que son bacterias que tienden a ser móviles, pues no voy a ver ese crecimiento abundante en el medio de cultivo. Repito, el bacteriológico aquí no es tan relevante. Lo más relevante es la identificación de la toxina. Ok, bueno. Si hacemos el aislamiento, una de las pruebas que también se puede hacer a nivel bacteriológico es la prueba de lipasa. Esta prueba de lipasa se hace en este medio que es agar yema de huevo, que también es un medio enriquecido. En agar yema de huevo vamos a ver actividad de varias enzimas proteolíticas, de lipasas y de lecitinasas. Bueno, en el caso de la prueba de lipasa, vamos a ver que las colonias toman una tonalidad aperlada, ¿sí? Si han visto la concha nácar, hagan de cuenta que la colonia tiene esa tonalidad. Eso me da un resultado de lipasa positivo. Pero repito, esto solamente se hace en agar yema de huevo y es prueba bacteriológica. Les decía que aquí nos interesa más identificar la toxina. Entonces, si hice el aislamiento, vuelvo a utilizar el medio de carne cocida para que crezca la bacteria, para que produzca la toxina. Pasado los 10 días, los 5 días, voy a filtrar ese medio de cultivo y de ese filtrado voy a buscar a la toxina. Les decía, yo lo puedo hacer directamente del alimento alterado, posteriormente hago la filtración y con eso igual voy a correr una técnica de ELISA. Si yo lo que quiero hacer es obtener la toxina e igual otra vez probar en animales de laboratorio, repetiría el mismo protocolo que les mencioné para tétanos. Voy a inocular a un ratón con la antitoxina y a otro sin. En el caso de esta toxina en particular, nosotros vamos a ver que el animal que no tiene la antitoxina va a presentar una respiración de tipo abdominal. ¿Por qué? Porque los músculos costales, los que están en las costillas, no me están respondiendo.
no presentan la contracción. Entonces el animal comienza a respirar por el abdomen, dando esta imagen que muchos les reportan que es la cintura de avispa. Así que se ve como si estuviera una cintura muy, muy pequeña. Y esto está dado por la respiración abdominal. El animal ya no puede respirar vía torácica. Se tiene que ayudar del abdomen para mantenerse vivo. Les decía, en ambos casos, si no se trata en tiempo, se pueden morir el individuo. ¿Ok? Igual que en cocina se utiliza una técnica de ELISA, ¿sí? Que es para identificación de toxina botulínica. A nivel también bacteriológico, aquí, bueno, está el cuadro, que nos ayuda a poder identificar el tipo de Clostridium botulinum que es, si es el A, el B, el C, el D, el G, con estas pruebas de bacteriológicas. Pero insisto, aquí no tiene relevancia el aislar a la bacteria. Lo relevante o lo importante es identificar la toxina. Ahora, ambas enfermedades, tétanos y botulismo, se consideran zoonosis. No son zoonosis directas. Tampoco estas dos enfermedades son contagiosas. Si yo tengo un brote, es porque el alimento que les dieron a estos animales tenía alta concentración de la toxina. Normalmente en los casos de tétanos o botulismo, en una explotación, o bueno, no tanto el botulismo, pero bueno, los casos son mínimos. Y botulismo siempre está asociado al alimento. En el caso de tétanos, pues a lo mejor de toda la población tengo un animal afectado, pero ese animal no contagia la enfermedad, no contagia el tétanos. ¿Ok? Aquí, bueno, en este cuadrito les puse cuál es el problema con estos dos clostridios que son neurotóxicos. En uno, cuando sospecho de tétanos, tengo que buscar la herida porque ya entró la espora. Y en el caso de botulismo es el alimento que comió. ¿Sí? Esa va a ser la fuente de infección. Como les decía, en ambos casos hay un bloqueo de la transmisión neuromuscular. En el caso de Clostridium tetani, lo que se impide es la relajación muscular. No se libera el GABA. Y en el caso de Clostridium botulinum, no se permite la contracción muscular. ¿Por qué? Porque se inhibe la liberación de acetilcolina. El problema con ambas toxinas es que conforme aumenta su concentración van ascendiendo por sistema nervioso central. Y a lo mejor de algo que era localizado, se vuelve generalizado y el animal se nos puede llegar a morir. Les comentaba, en caso de Clostridium tetani se habla de la parálisis espástica o parálisis rígida, y en el caso de botulinum, la parálisis flácida. Aquí lo que está ocasionando esa signología les decía son las toxinas. Tetani, la tetanoespasmina, y botulinum, las diferentes que mencionamos, de la A a la G. ¿Okay? Pregunto, ¿saben para qué se utiliza la toxina botulínica? Pues es el Botox. ¿Para qué se utiliza? Creo que es para paralizar algo. Sí, pero ¿qué? ¿Qué fines tiene? Evitar las arrugas. Quita arrugas, fines estéticos, fines cosméticos, ¿sí? Esta toxina se emplea a nivel cosmético. ¿Por qué? Lo que nos genera arrugas con el tiempo es la contracción de los músculos. Entonces, al aplicar este tipo de toxina en dosis muy bajas, y aquí tiene que ser aplicada por un cirujano plástico que esté certificado y que tenga el producto legal, como en todo hay también productos ilegales, se aplican muy pequeñas concentraciones de esta toxina. Son microgramos. O sea, no es, hablamos de que 1 a 2 microgramos
es lo que puede llegar a matar. Aquí podemos hablar de que puede ser 0.01 o 0.02 microgramos de dicha toxina, lo que se emplea. Esto desafortunadamente no es un efecto permanente. Quienes están o utilizan esta toxina botulínica en algún momento tendrán que recurrir a cirugía plástica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos evitando la contracción, con el tiempo ese músculo se va a volver flácido, se va a caer y sí va a ser necesario hacer el reestiramiento facial. Ahora, ¿por qué se los menciono? Porque ya hace algunos años, yo creo que ya tendrá más de 10, esta toxina botulínica se empezó a utilizar para lo que son algunos problemas orgánicos, ¿sí? Sabemos que en ciertas personas, principalmente en humanos, existe el problema de incontinencia urinaria. Parte de algunos tratamientos que se están utilizando ya también desde hace algunos años es precisamente aplicar la toxina botulínica para disminuir ese tipo de problemas. Entonces, a lo mejor en otros años se descubrirá algún uso de esta toxina ya más de tipo médico que con un fin cosmético. ¿Dudas en cuanto a este tipo de clostridios? No, profesora. Bueno, en estos histotóxicos que vamos a revisar, los voy a revisar por separado. Muchas veces en el mismo proceso infeccioso tenemos involucrados 2 o más de estos clostridios, se asocian. Pues vamos a ver que de hecho la bacterina que se emplea para los casos de clostridiasis, porque se habla así en general, tiene a todos estos agentes. Vamos a verlos por separado, ¿sí? Si hablo de un clostridio histotóxico, quiere decir que son clostridios que van a afectar tejidos en particular. Y ese daño a los tejidos es precisamente por sus toxinas. En el caso de Clostridium shoebei, Clostridium shoebei va a ser la bacteria que causa la famosa pierna negra, carbunco sintomático o mal de paleta en lo que son becerros y en ovinos. A nivel microscópico, esta bacteria va a tener esta forma que muchos llaman como de limón. Aquí en México no hay muchos lugares donde se vendan esos limones amarillos, que los extremos están así como que las puntas muy bien marcadas. Cuando nosotros hacemos una tinción de Gram o de esporas a partir de este Clostridium, vamos a ver que su espora está en posición subterminal o central, es ovalada y deformante, dándole este aspecto que les digo que muchos les marcan como forma de un limón. Ahora, para el caso de lo que son los clostridios histotóxicos, van a estar originando problemas de gangrena. Esto debido a la serie de toxinas, ahorita me regreso para que hablemos de ellas. En una gangrena vamos a ver que se afecta principalmente masas musculares. Lo que lo caracteriza es el color que tienden a presentar, es un color casi negro. Aquí se ve rojizo, pero es casi negro. De forma inicial, nosotros podemos ver manchas en lo que es la piel, lo que ya nos llega a hacer sospechar de estas bacterias. Ya regreso ahorita a las toxinas y empezamos a hablar de la enfermedad. Aquí las toxinas, más allá de ser similares a las toxinas de tétanos y botulismo, estas toxinas tienen más una actividad enzimática. Se habla de 4 toxinas, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y cada una tienen acción sobre eritrocitos, sobre tejido, etc. ¿Sí? Ya hemos hablado de las hemolicinas, hialuronidasa. Esta alfa toxina, aparte de destruir eritrocitos, también
también es una necrotoxina. Lo que son masas musculares las va a degradar con la finalidad de que la bacteria obtenga nutrientes. También dentro de las toxinas que llegan a producir Clostridium shoebae está el factor edema. Vamos a ver que en estas áreas donde hay gangrena, aparte está hinchado, se siente como si hubiera líquido ahí. Y tenemos acción de neuraminidasa. Al igual que con tétanos, la vía de entrada de estos clostridios que vamos a ir mencionando, que son casi todos císticos, es una herida. ¿Dónde voy a encontrar heridas en becerros? Puede ser vía umbilical, hay algunos casos. Puede ser por que la misma instalación originó en la piel del animal una vía de entrada para las esporas. En el caso de los ovinos, la vía más habitual es cuando se transpilan, ¿sí? Es decir, si se hacen pequeñas heridas, eso permite la entrada de una gran cantidad de microorganismos, incluidas esporas de clostridios. Ajá. Entonces, veremos que en el caso de la vacunación de estas especies animales, en su esquema básico, está la aplicación de la bacterina toxoide con estos clostridios. Ingresa la bacteria. A diferencia de tetani, que se queda en ese sitio, la bacteria comienza a avanzar en las masas musculares. La liberación de las toxinas que acabamos de revisar origina que este tejido se vaya muriendo. Entonces, inicialmente vamos a ver que estos animales comienzan a cojear, porque habitualmente es en las patas donde ingresa la espora. Comienzan a cojear. Llega un punto en que los animales ya ni siquiera se pueden levantar, ¿sí? Pero lo que vemos, les decía, ya a nivel clínico, es que las masas musculares o la piel se comienza a ver oscura, se comienza a morir, a necrosar. Desafortunadamente, en esta enfermedad no existe tratamiento. ¿Por qué? Porque no se pueden reparar las masas musculares. Entonces, estos animales se sacrifican. Por eso es que aquí ven la pata ya separada del cuerpo. Todo esto es signología de una gangrena. ¿Cómo vamos a detectar una gangrena? Les decía, va a haber obscurecimiento de la masa muscular. Pero aparte, vamos a detectar que estas masas musculares crepitan. ¿Qué es esto de crepitan? Bueno, si recuerdan cuando les hablé de fermentaciones, les decía que en la fermentación butírica se libera CO2. La bacteria, conforme se está nutriendo, está obteniendo todo lo necesario para poderse multiplicar, lleva a cabo esta fermentación y libera gas. Este gas se atrapa en las masas musculares. Entonces, si yo llegara a apretar, estas masas musculares tronarían. Hagan de cuenta como si fuera el plástico burbuja. Están rompiendo esas burbujitas. Así se escucha la crepitación. Pero aparte, en el caso de las gangrenas, vamos a detectar un olor agrio. Un olor muy característico de esta fermentación. Entonces, esto ya nos está diciendo que aquí hay un clostridio. No únicamente Shoebae causa este problema, vamos a ver que hay otros clostridios que también están asociados a gangrenas llamadas gaseosas. En este caso, la muestra directamente es la masa muscular, porque ahí es donde se encuentra la bacteria. Aquí no voy a identificar las toxinas. Aquí lo que se hace es la identificación de la bacteria. Entonces, esas masas musculares ahí todas necrosadas es lo que yo voy a enviar al laboratorio. Ya en laboratorio, para el caso de bacterias o más de clostridios histotóxicos, necesitamos medios enriquecidos con una gran cantidad de sustancias. Si ustedes se fijan aquí, el medio que se utiliza es sacar sangre adicionado con extracto de hígado. Si no se tiene el extracto de hígado, bueno, necesitamos adicionar cisteína y vitaminas hidrosolubles.
porque de otra forma estas bacterias no crecen. Al igual que con botulinum y con tetani, necesito que el laboratorio tenga las condiciones para hacer el aislamiento de anaerobios estrictos. Morfología colonial, no hay nada característico más que son beta-hemolíticos. Normalmente, cuando nosotros hablamos de clostridios histotóxicos, lo que se hace es esta técnica, que es una técnica inmunológica, conocida como anticuerpos fluorescentes. De esa masa muscular, yo puedo hacer una impronta, ¿sí? Puedo presionar, hacer un corte, presionar un portoprotos aquí, poner una sustancia que trae que es básicamente un anticuerpo con un colorante ahí pegado, colocarlo sobre el frotis, dejarlo actuar un tiempo y posteriormente observar un microscopio de epifluorescencia. En este microscopio, con la ayuda de este microscopio y de este llamado conjugado, yo voy a visualizar los clostridios. ¿Sí? Esta es la técnica más rápida. Me evito el hacer el aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento para lo que son bacterias anaerobias estrictas es complicado si el laboratorio no cuenta con el equipo para llevarlo a cabo. Entonces yo puedo recurrir a una técnica de anticuerpos fluorescentes. ¿Por qué? Porque en esta los anticuerpos son específicos. Solamente se van a pegar a los clostridios que estén ahí y los van a colorear. Cuando yo observo el microscopio de epifluorescencia voy a ver esto y es un diagnóstico positivo. No necesito hacer una gran batería de pruebas para identificar primero qué es un clostridio y luego cuál especie es. Esta ya es una técnica directa. Veremos aquí a lo largo de estos clostridios histotóxicos que existe forma de prevenir esto. Se comienza a aplicar la bacterina a partir de los 3 o 6 meses de edad. Y dependiendo la periodicidad, porque los clostridios son endémicos, dependiendo de la periodicidad de que se vaya a presentar o se pueda presentar un brote, o sea, si yo sé que voy a trasquilar ovinos y la probabilidad de que se dé pierna negra es alta, pues previo a esto aplico la bacterina. Este tipo de bacterinas se llaman bacterinas toxoides, porque además de tener a el clostridio, van a tener a sus toxinas, o sea, va a proteger, vamos a decir, de forma doble al animal. Aquí la edad va a variar, porque hay una gran gama de bacterinas que tienen también diferentes especies de clostridios, ¿ok? Pero bueno, vamos a mencionar esto. Esta enfermedad se previene y forma parte del cuadro básico de vacunación, principalmente en rumiantes. Otro clostridio histotóxico que nos topamos en infecciones en los animales, en gangrenas también gaseosas, es Clostridium septicum. A diferencia de los que hemos revisado hasta ahorita, este tipo de bacteria tiene más una forma filamentosa. Si se fijan, esta es una y esta es otra. Vean el largo que tiene. No son bastones mucho más pequeños como los que hemos estado ahorita viendo. Cuando presenta las esporas, están en posición subterminal y generalmente son ovaladas. Lo que lo caracteriza, repito, es que es una bacteria de forma filamentosa. ¿Dónde se encuentran los clostridios? Como les dije hace rato, los clostridios se encuentran principalmente a nivel intestinal. Se eliminan por heces. Entonces, en el suelo, en la tierra, encontramos una gran cantidad de especies de clostridios. Septicum es una de ellas. Si hablo nada más de Septicum como agente causal o bacteria que causa una enfermedad, se habla del edema maligno, ¿ok? O del Braxi o Braxod en ovejas. Edema maligno, vamos a ver que es una enfermedad
en la cual la espora ingresa a través de una herida, pero no se va a dar al 100% una gangrena gaseosa, sino lo que va a originar es que en la zona donde ingresa esta bacteria se comience a inflamar. Esto lo vamos a ver en equinos, en bovinos, ovinos y cerdos. Repito, no ocasiona principalmente gangrena gaseosa, puede estar asociado, pero lo que vamos a ver es una inflamación. Se comienza a poner líquido en esa herida, en esa vía de entrada. Para el caso del Braxy o Braxot, es un proceso infeccioso que se detecta en Europa, donde está involucrado Clostridium septicum, pero aquí el problema es la ingestión de forraje congelado. En época de invierno, que es donde hay una mayor probabilidad que el forraje se encuentre en estas condiciones, este alimento es consumido por borregos, ¿sí? Que es donde se ve el problema. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, Clostridium septicum se encuentra a nivel intestinal. Entonces, este alimento que es húmedo puede llegar a originar incluso en el intestino pequeñas lesiones. Lesiones que permitan que esta bacteria comience a proliferar. Y estos animales muchas veces literalmente se mueren de un día para otro, porque aquí las toxinas que libera esta bacteria es la que mata al animal. Para el caso de las toxinas de Clostridium septicum, hace rato ahí decía en la diapositiva, ¿no? Las toxinas de Chauvin están emparentadas con las de Septicum. Las toxinas también aquí se denominan alfa, beta, gamma y delta. Pero si ustedes checan, el mecanismo de acción de cada una de ellas es distinto. En el caso de la toxina alfa, aparte de tener actividad de hemolicina, de destruir células de defensa, de destruir masas o tejidos, de ser necrosante, también puede originar la muerte. En el caso del Braxy o Braxot, la principal toxina que se libera es esta, la alfa. En el caso de lo que es el edema maligno, podemos ver que la bacteria puede producir las 4 o puede producir estas 3, pero la probabilidad de que haya una gangrena pues es menor que si fuera el caso de Clostridium Chauvin. Y aquí hay una menor probabilidad de que se vea necrosis. Pero vemos que normalmente estas bacterias se asocian. Y también tiene aquí acción de neuraminidasa. Entonces, estas toxinas es lo que mata al animal, lo que puede llegar a matar al animal. Entonces, aquí no es tanta la proliferación de la bacteria, sino la toxina que está liberando, que tiene los efectos, en este caso, a nivel aparato digestivo y a nivel de lesiones. Cuando hablamos de edema maligno, la vía de entrada sigue siendo una herida. En esa herida entran las esporas, prolifera la bacteria y mata al individuo. ¿Okay? Al igual que con lo que es mal de paleta o Clostridium Chauvin, aquí el tejido afectado es el que yo voy a enviar. Si es una masa muscular y se tuvo que sacrificar animal, pues es lo que envío. Si es el problema a nivel intestinal por Braxy o Braxot, eso es lo que voy a enviar. Al igual que con Clostridium Chauvin, la técnica más rápida para identificar que Septicum es anticuerpos fluorescentes. Si yo deseo hacer el aislamiento, repito, el laboratorio debe de tener el ambiente para crear anaerobiosis. Aquí el medio de cultivo no necesita estar tan enriquecido. Un agar sangre, así como se prepara, es suficiente para que crezca. Ahora, a diferencia de las clostridios que hemos visto, esta bacteria es mucho más móvil. ¿Sí? De hecho, aquí, y esta es beta hemolítica, pero estos manchones más claros, ese es el crecimiento de la bacteria.
como es una bacteria bastante móvil, para poder ver una sola colonia, les decía, tengo que agregar al medio de cultivo, perdón, un mayor porcentaje de agar para que sea más sólido y pueda haber una sola colonia bacteriana. Pero insisto, en la mayor parte de los laboratorios, cuando se sospecha de clostridios cistotóxicos, a lo que se recurre es una técnica de anticuerpos fluorescentes. El anticuerpo que lleva el colorante es específico para Chauvin o para séptico. Al igual que en mal de paleta o por Clostridium Chauvin, existe la bacterina. En animales de 3-4 meses de edad y se está haciendo una revacunación igual constante. ¿Okay? ¿Dudas en cuanto a septicum? Normalmente estos clostridios cistotóxicos tienden a estar asociados. Entonces puede que en mal de paleta nada más Chauvin, sino que también septicum, Nobgi, Sordelli, etc. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora, ninguna. No, doctora. En el caso de Nobgi, Clostridium Nobgi tiene diferentes hábitats dependiendo del tipo, ¿sí? Si vemos aquí en la tinción, que es a partir de una impronta, por eso es que se ven manchones ahí morados. Si vemos aquí la tinción, aquí si se alcanzan a ver lo que son los bacilos, que pueden llegar a ser muchos, hasta 10 micras de largo, con su espora oval en posición subterminal o a veces terminal. Les decía que dependiendo del tipo de Clostridium Nobgi, va a ser donde lo encontremos. El tipo A lo encontramos en la naturaleza a nivel intestinal, a nivel de hígado. El tipo B en intestino o en hígado. Si hablo, jóvenes, de que el microorganismo ya está en el hospedero, ¿cuándo se va a presentar la enfermedad? ¿Cuándo se puede presentar la enfermedad? ¿Cómo puede repetir la pregunta otra vez, por favor, doctora? Si hablo de que la bacteria ya está en el organismo, ¿cuándo es que se produce la enfermedad por esta bacteria? ¿Bajo qué condiciones? Pues yo me imagino que cuando el animal está se baja sus defensas. Esa podría ser una opción. ¿Qué otra opción tengo? También podría ser la carga bacteriana. Carga bacteriana. Okay. Si hablo de intestino e hígado, ¿cuánto podría sospechar que estas bacterias pueden proliferar? Pues en intestino es cuando ya presenta algún tipo, no sé, diarrea. Exacto. ¿Sí? En el caso de muchas infecciones por enterobacterias, por ejemplo, o por virus a nivel intestinal, pueden favorecer a que los clostridios que están en el intestino grueso comiencen a proliferar y se agrave la enfermedad e incluso se pueda morir el individuo. ¿Por qué? Porque esos clostridios liberan esas toxinas. Si hablo del hígado, el hígado que es el filtro de todo, si existe una lesión, vamos a ver, aquí es lo que es el problema. Si existe una lesión asociada a otro agente patógeno o asociado, por ejemplo, a algún daño ocasionado que puede ser por tipo de alimentación, etcétera, eso puede permitir a que la bacteria prolifere y origine el proceso infeccioso. Entonces, cuando sospechamos de Nobgi, vamos a ver que hay puntos clave que me pueden hacer sospechar su proliferación. La bacteria, al menos en las especies animales que vamos a mencionar, ya está en el animal. Entonces, tiene que venir algún factor externo que le esté permitiendo su proliferación. En el caso del Nobgi, también va a causar gangrenas. Entonces, ahí la vía de entrada, al igual que vimos ahorita, va a ser una herida. Ahora,
De Nobgi, les decía, hay varios tipos. A, B y C. De estos, en México, solamente encontramos el A y B. El tipo C, al menos en América, no se ha detectado. ¿Okay? En México nosotros tenemos a Clostridium nobgi tipo A y tipo B. El tipo A va a estar asociado a la gangrena gaseosa, a la afectación de las masas musculares. La bacteria, igual que Septicum, igual que Chauvei, entra por una herida. Generalmente se puede asociar con estos dos que acabo de mencionar y dañan masas musculares. En el caso de los carneros, principalmente los de vida silvestre, dentro de sus, llamémoslo costumbres, ¿verdad? Cuando hay competencia en los machos, por ser literalmente el líder de la manada, se dan los topes o los golpes, ¿sí? Bueno, ese no mecanismo, esa forma de obtener el liderazgo de la manada puede originar también heridas, ¿sí? Y en esas heridas ingresen Nobgi. Entonces, en lo que son Australia, Sudáfrica, Norteamérica, a Clostridium nobgi tipo A se le asocia a una enfermedad que se denomina así cabeza grande. Y no porque les crezca la cabeza, sino porque uno de los efectos que tienen las toxinas de Nobgi tipo A es edema. Si se acumula líquido, entonces se hincha la cabeza. Pero nosotros acá, así que acá en México, pues normalmente Nobgi tipo A está asociado a gangrenas gaseosas, ¿sí? Una herida que permite la entrada de esta bacteria. En el caso de Clostridium nobgi tipo B, allá en el siglo XX, a mediados, se conocía como Clostridium edematiens. Este Clostridium nobgi tipo B causa la llamada hepatitis infecciosa necrótica o enfermedad negra de ovinos y bovinos. Normalmente los clostridios jóvenes, los cistotóxicos que ahorita estoy mencionando, están ocasionando problemas en rumiantes. Son rumiantes los más afectados. Esta enfermedad negra es un daño al hígado. Les decía que la bacteria se encuentra en el hígado. Entonces tiene que haber un factor que le permita su proliferación. Para el caso de la enfermedad negra, lo que origina que Nobgi tipo B comience a proliferar es la migración de un parásito en el parénquima hepático, que es fasciola hepática. ¿Alguien ha escuchado de este parásito o sabe de él? Sí, doctora. ¿Qué me puedes contar de fasciola hepática? Pues fasciola hepática se encuentra en los conductos biliares y ya pues en caso de su fase adulta está en el hígado. ¿Cómo llega a los animales? Porque fasciola no está no forma parte de la microbiota de los animales. ¿Cómo llega? No, pues los animales consumen los huevos de fasciola hepática que están dentro de se llama un caracol. Y consumen los huevos y es cuando se empieza a crear la fasciola hepática dentro del animal. Exactamente, muchas gracias. Fasciola hepática es un parásito, ¿sí? Entonces, el parásito se adquiere principalmente cuando estos no se consumen directamente los caracoles, los rumiantes, sino que estos caracoles se pueden estar paseando en el alimento y de ahí se la fuente de infectar estos rumiantes, ¿sí? Cuando proliferan los caracoles, generalmente en épocas de lluvia. Entonces, los brotes de fasciola hepática se esperan en esas épocas de lluvia donde están proliferando los caracoles. Dentro de la prevención de muchas enfermedades es precisamente la aplicación de la bacterina toxoide que traiga Clostridium nobgi tipo A.
previo a época de lluvias. ¿Por qué? Porque es cuando prolifera fasciola hepática. Fasciola hepática, como la acaba de mencionar su compañera, llegan los huevos acá a conductos biliares y de ahí ya maduro el parásito comienza a migrar por el parénquima hepático. Esto es una lesión de la migración de fasciola hepática. Entonces, el daño a este tejido crea condiciones de anaerobiosis para que Clostridium novi tipo B, está diciendo tipo B comienza a proliferar. Y la proliferación, yo la voy a ver así. Estas manchas negras en el parénquima hepático es el sitio donde está invadiendo ya Clostridium novi tipo B. Y esta proliferación fue dada por la migración de este parásito. Entonces, normalmente la enfermedad negra en los bovinos está asociada a la presencia de fasciola hepática. Si tenemos fasciola hepática y si no vacunamos contra este Clostridium novi tipo B, la probabilidad de que haya enfermedad negra es elevada. Sí, la bacteria ya se encuentra en el hígado. Necesitaba un factor que permita su proliferación. Y ese factor, en este caso, es la presencia de fasciola hepática. Por eso hay muchas enfermedades que les comentaba son estacionales. Voy a ver que comienzan a ser evidentes en determinadas épocas del año. ¿Por qué? Porque esos factores ambientales favorecen a que parásitos, virus y bacterias proliferen. ¿Ok? Sí queda claro este caso de enfermedad negra. En el caso de Novi tipo A, principalmente asociado a gangrena gaseosa. El tipo B, a esta enfermedad negra. ¿Dudas? No, doctora, ninguna. ¿No? Bueno, aquí la muerte del animal por Clostridium novi tipo A o tipo B va a depender mucho de la cantidad y tipo de toxina liberada. Porque si la toxina liberada es la toxina beta, pues bueno, el daño es hacia lo que son los tejidos. Pero si libera una gran cantidad de toxina alfa, esta toxina alfa tiene actividad letal. Entonces sí puede llegar a causar la muerte del individuo. Para el caso de Clostridium novi, aquí yo lo que voy a enviar de muestra, si es enfermedad negra, el hígado. ¿Sí? Esas áreas negras que yo vi en ese parénquima hepático es donde está mi bacteria. Si es gangrena, masa muscular. Ahora, dependiendo del tipo de Clostridium novi, voy a ver diferencia en su morfología colonial. Las colonias de lo que es el tipo B tienden a ser mucho más pequeñas que las del tipo A. Las del tipo A son más grandes. Normalmente, desde el diagnóstico clínico, yo ya puedo sospechar Novi tipo A, gangrena gaseosa, Novi tipo B, enfermedad negra. O sea, no es tan difícil sospechar de cuál de los dos es. Les decía, muy importante con estos microorganismos, asegurarnos que el laboratorio tenga las condiciones para aislar a bacterias anaerobias estrictas. Al igual que séptico, al igual que Chauvet, Novi también se identifica con esa técnica de anticuerpos fluorescentes. Utilizo ese hígado, esa masa muscular, hago la impronta, pongo el conjugado y observo al microscopio. Si hay, se va a ver el color, y si no hay, no se ve absolutamente nada. Y dentro, les decía, de la bacterina que se utiliza para los rumiantes, vamos a encontrar que hay una gran variedad de especies de clostridios. Se aplican también en animales jóvenes y dependiendo las épocas del año, para el caso de Novi tipo B, previo a épocas de lluvias, se comienza a vacunar para prevenir la probabilidad de que se presente la enfermedad negra. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora, ninguna. Bueno, esta bacterina
Ujú. La van a encontrar como bacteria para las clostridiasis, porque así se habla en general. Puede tener a Clostridium tetani, puede tener a Clostridium septicum, puede tener a Clostridium shoebei, tiene también a Clostridium sordelli, que es otro que puede causar gangrena en animales. Puede tener a Clostridium novi, A y B. Puede tener, el que vamos a ver ahorita, que es Clostridium molyticum. Ya, ok. En algunos países de Sudamérica, dentro de estas vacunas o bacterinas para clostridiasis, pueden encontrar incluso a botulinum. Aquí en México todavía no. Muchas de estas bacterinas están identificadas como bacterina toxoide porque aparte de tener al agente infeccioso a la bacteria, traen a sus toxinas. ¿Sí? Les indica la toxina alfa de Clostridium novi o la Clostridium alfa y beta de Clostridium novi, etcétera. ¿Sí? Esa es la toxina inactivada para generar anticuerpos y que no se presente la enfermedad. Entonces, en el caso de los clostridios tóxicos, vamos a ver que la inmunidad que se confiere a través de la vacunación de estas bacterinas tiene una gran variedad de antígenos. Varias especies de Clostridium. Hay algunas que, por ejemplo, traen 3 Clostridios, de los más comunes, y aparte pueden tener otro tipo de bacterias, Pasteurella, por ejemplo. Algunos vienen hasta con Escherichia. Entonces, vamos a encontrar a nivel ya de mercado que existe una gran variedad de bacterinas para evitar la presentación de las clostridiasis. Y aquí principalmente es la prevención. Si sabemos que las vías de entrada son heridas y es técnicas asépticas en el caso de manejo de heridas, pues si llevamos a cabo un buen control de ellas, la probabilidad de que se presente esto es nula. Ahora, en el caso de los clostridios histotóxicos, al igual que los neurotóxicos, no son enfermedades contagiosas, ¿sí? Si un animal presenta piel negra, a lo mejor es el único de todo el rebaño que lo va a manifestar. Y no se me van a contagiar los demás. ¿Sí queda clara esta parte? Si siguen ahí. Sí, maestra. Ok. Den señales de vida, por favor. Clostridium hemolyticum, anteriormente conocido como Clostridium novi tipo D, ¿sí? Les decía que vamos a encontrar nombres nuevos de bacterias y dependiendo de la información citada, pues puede ser que manejen uno u otro nombre. En el caso del novi tipo D, es semejante al tipo B, al que causa la enfermedad negra, pero tiene la característica de que produce una gran cantidad de esa toxina beta, de esa fosfolipasa. Ahora, sus esporas se encuentran en el suelo y la bacteria se encuentra en tracto digestivo o intestino, hígado. Al igual que en la enfermedad negra, para que esta bacteria comience a proliferar y originar el proceso infeccioso por la enfermedad, necesita la presencia de fasciola hepática. La migración de fasciola hepática en hígado, en rumiantes, favorece a la proliferación de Clostridium novi tipo B y tipo D. Ahora, las manifestaciones clínicas cuando prolifera el tipo D de Clostridium novi o Clostridium hemolyticum es la forma clínica, repito, es distinta. En el caso de esta bacteria en particular,
lo que vamos a ver es que los animales literalmente están orinando sangre. ¿Mm? De forma común, esta enfermedad se le conoce como aguas rojas. Entonces, en los rumiantes es difícil que tengamos infecciones urinarias. Pero aparte de a lo mejor signos sospechosos de una infección urinaria, yo lo que estoy viendo es que está orinando sangre. Esto es por el daño que está sufriendo a nivel hepático, por la acción de esta fosfolipasa. Entonces, cuando existe la hemoglobina basilar, o también conocida como aguas rojas, vamos a ver que estos rumiantes comienzan a orinar con sangre. Al igual que en los clostridios cistotóxicos, lo que nos ayuda a prevenir esto es precisamente la bacterina. ¿Sí? La bacterina, les comentaba, viene también este antígeno, el Clostridium hemolítico. Para el caso de los clostridios, dejamos en un grupo en particular al que causa las enterotoxemias, ¿sí? Clostridium perfringens. Ahora, con Clostridium perfringens existe, llamémosle lo que es un permiso, porque Clostridium perfringens tiene una sinonimia. Les he mencionado, ahorita vimos en Hemolyticum, que antes Hemolyticum era identificado como monobio tipo D. Ya está reclasificado como hemolítico. Bueno, en el caso de perfringens, en la mayor parte del mundo se le conoce como perfringens, pero en algunas zonas de Europa se le conoce como Clostridium welki y se admite el nombre. Entonces, a lo mejor por ahí se pueden topar algún artículo o algún libro donde les hablan de Clostridium welki. Es la sinonimia de Clostridium perfringens. Ahora, a diferencia de todos los clostridios que ahorita vimos, que son anaerobios estrictos, esta bacteria es aerotolerante. ¿Alguien recuerda a qué se refiere esta palabrita de aerotolerante? Hablamos de aerobios estrictos, anaerobios facultativos, microaerofílicos. ¿Alguien recuerda a qué se refiere aerotolerante? Sí, profesora, que sobrevive en presencia de oxígeno, pero su metabolismo se detiene. Exactamente, gracias. Hemos hablado que los clostridios, en los bacillus, en Painibacillus, cuando las bacterias, excepto de los bacillus, ¿verdad? Cuando las bacterias están en contacto con aire, esa es una señal para que forme la espora. Y lo que encontramos en la naturaleza son las esporas. Para el caso de Clostridium perfringens, aquí, a pesar de que la bacteria esté en contacto con el oxígeno, no es un factor que induzca a que esporule. Por eso es que es muy raro que la veamos esporulada. Aquí en la tinción de Gram que tenemos, que se las puse muy chiquita, hay unos cuantos bacilos que están presentando la espora. Y esto básicamente porque en este medio donde se inoculó, se indujo a que la bacteria formara la espora. Pero normalmente en la naturaleza, donde encontramos, podemos llegar a encontrar a perfringens, pues no está en esta forma esporada. Encontramos los bacilos. A diferencia de lo que es la mayor parte de los clostridios que les comentaba que son móviles, esta va a ser inmóvil. Esta tiene una cápsula de polisacáridos. Y hay 5 tipos diferentes. Estos tipos van a tener algunas especificidades de especie, otros no.
Pero el tipo A normalmente lo encontramos en animales y nosotros como humanos lo tenemos. En el caso de los tipos B, C, D y E, solamente lo encontramos en animales. Entonces, esta bacteria se elimina por heces. Entonces, en la naturaleza la podemos encontrar en el suelo fácilmente. Les decía, al ser aerotolerante, la probabilidad de que de una muestra ambiental yo la encuentre esporulada es casi nula. A nivel de laboratorio utilizo medios para inducir, antes de irme a las toxinas, a nivel de laboratorio utilizo medios para inducir a que la bacteria forme la espora. Es raro que yo encuentre en la naturaleza a esta bacteria en su forma esporulada. Ahora, estos tipos de Clostridium perfringens, vamos a ver aquí en el cuadro, afectan principalmente a ovinos. Ovinos es la especie principalmente afectada. Aunque dependiendo del tipo de Clostridium perfringens podemos encontrar a otros. Podemos encontrar a becerros, a potros, a cerdos, a aves. ¿Ok? Si se fijan también aquí en este cuadro, la mayor parte de los animales afectados tienden a ser jóvenes. Les decía que aquí la edad también es un factor que determina que se pueda presentar o no ciertos tipos de enfermedades. ¿Ok? En la mayor parte que estamos viendo aquí son animales jóvenes y en otros casos estamos viendo que son enfermedades que afectan a animales adultos. Entonces, cuando nos topamos con una enterotoxemia, que es lo que vamos a hablar ahorita, uno de los puntos que debo de tomar en cuenta cuando estoy llevando a cabo la recopilación de la información en mi historia clínica es determinar la edad del animal. Segundo punto importante, ver la alimentación. En el caso de las enterotoxemias, estas enterotoxemias pueden estar originados por un cambio de alimentación brusco. Yo creo que quiero suponer que la mayoría de ustedes tienen perros o algún gato, un animal doméstico, que a lo mejor primero le estaban dando un alimento, vamos a decir, de baja calidad nutricional, ¿sí? Un alimento muy económico. Y de repente, pues bueno, ya hubo la posibilidad de darle un alimento mucho más, más rico en nutrientes, ¿sí? Con mayores beneficios. Pero si ustedes no han sido asesorados por un médico veterinario, muchas veces los cambios de alimentación se hacen de un día para otro. Quiere decir que hasta el día de hoy les di las croquetas que estaban de una calidad muy baja y mañana le doy el alimento nuevo. Ese cambio de alimentación origina una alteración en la microbiota. Entonces, quienes han pasado por eso, lo más seguro es que vieron que le dieron ese alimento nuevo y luego les dio diarrea. Normalmente cuando se hacen los cambios de alimentación en los animales se hacen de forma gradual, ¿sí? Se va aumentando poco a poco el porcentaje de este alimento hasta que se sustituye en su totalidad del alimento anterior. Esto sucede en el caso de esta enterotoxemia. Vamos a ver que en muchos de estos casos el animal se muere literalmente de un día para otro y yo cuando lo veo, a simple vista, el animal tiene un buen aspecto, se ve bien, se ve aparentemente sano. Esto es originado por el tipo de toxina que está liberando el tipo de Clostridium perfringens. Entonces, si se fijan aquí en lo que es las toxinas, en todos los tipos de Clostridium perfringens encontramos a la toxina alfa. Y de ahí existen variaciones. Entonces, la liberación de una toxina o que haya una mayor cantidad de
dichas toxinas, si son 2, si son 3, va a originar una signología diferente. Y esto también está asociado a edad, porque veremos que algunas de estas toxinas se van a activar por enzimas que forman parte de la digestión. Me voy ahora hacia las toxinas. La toxina alfa, como les acabo de mencionar, se encuentra en todos los tipos de Clostridium perfringens. Esta toxina alfa tiene actividad de fosfolipasa y origina muerte y destrucción celular. Esto de que es una lecitinasa se menciona porque vamos a ver que una prueba bacteriológica es precisamente identificar la producción de esta toxina alfa, que todos los tipos de Clostridium perfringens poseen. En el caso de la toxina beta, esta toxina beta es letal y necrosante. Aparte de lesionar el tejido, de ocasionar la muerte del mismo, puede conducir a la muerte súbita del animal. Les decía, aquí yo literalmente me puedo topar que el animal ayer estaba vivo y yo ya amaneció muerto. Pero aquí hay un punto importante. Si el animal está secretando tripsina, esta toxina se inactiva. Por lo tanto, la toxina beta tiene un mayor efecto en animales jóvenes. De ahí que vimos, y vamos a ver otra vez el cuadro, que la edad es importante. Hasta 2 semanas, 3 semanas, etcétera, de edad, es donde estos animales no están produciendo tripsina. Entonces son susceptibles a esta toxina beta. En un adulto ya produce esta enzima y esta enzima inactiva la toxina. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Doctora, todo bien. Ok. En el caso de la toxina epsilon, esta, la bacteria la libera como una protoxina y se va a activar por acción de la tripsina. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de animales jóvenes, si el Clostridium perfringens está liberando la toxina epsilon, no les va a hacer nada, porque no la tripsina. La toxina epsilon va a afectar a adultos que producen la tripsina. La tripsina activa a esta protoxina y tiene su efecto. En el caso de la toxina epsilon, va a originar un aumento en la permeabilidad del intestino para favorecer su absorción y puede originar hemorragias. Muchas de las hemorragias que veremos en los animales son internas. Vamos a ver muchos de los tejidos completamente hemorrágicos rojos, básicamente por la acción de esta toxina, pero repito, solamente voy a ver el efecto en adultos. En jóvenes la epsilon no tiene acción porque no están produciendo esta toxina, o más bien no están produciendo tripsina que activa a esta toxina. ¿Ok? ¿Qué otras toxinas llega a producir Clostridium perfringens? La toxina iota. Al igual que la toxina epsilon, solamente afecta a adultos porque necesita lo que es la activación por parte de la tripsina. Esta va a ocasionar muerte o necrosis de los tejidos, es hemolítica y aumenta la permeabilidad vascular. Quiere decir que también va a fomentar o permitir que se den hemorragias. Y hay otras toxinas, la teta, la kappa, la y la nu, ¿sí? Que tienen actividades que ya hemos comentado acerca de enzimas, hemolicinas, colagenasas, hialuronidasas, DNAs. Entonces recuerden que todas estas toxinas pueden ser liberadas o no por los diferentes tipos de Clostridium perfringens. Y vamos a ver ahorita el cuadro. Va a depender la edad. ¿Cuál de las toxinas que acabo de mencionar son las que van a afectar? ¿Sí? Tenemos corderos, que son animales jóvenes. Aquí no me dice hasta cuántas semanas, pero aquí sí me dice 3 semanas de edad, 1, 2, 3 días de edad, aves de hasta 12 semanas de edad, adultos, cualquier edad,
y de cerdos y corderos. ¿Ok? Generalmente esto lo vamos a ver en animales máximo de un mes de edad. El tipo de enterotoxemia que vamos a encontrar puede ser distinta, depende mucho del tipo de Clostridium perfringens. Si hablamos de una enterotoxemia ictérica, quiere decir que va a ocasionar una acumulación de pigmentos biliares en el organismo, que se va a visualizar que todas las mucosas voy a ver una coloración amarillenta. Estos animales puede que tarden 1 o 2 días en morirse, y lo que vamos a ver es que en el abdomen se hinchan demasiado. Cuando ya hacemos la necropsia, aparte de ver lo que son las mucosas todas amarillentas, podemos llegar a ver en los intestinos hemorragias, ¿sí? Les decía que la liberación de muchas de estas toxinas ocasiona una alta permeabilidad vascular. Hay veces en las que no. Solamente me topo con la ictericia, que se ve todo el organismo se ve amarillento. En el caso de el tipo B, en estos animales jóvenes, en los corderos, la disentería del cordero empieza como una diarrea. Es una diarrea que puede ser blanquecina o que puede ser pastosa. Esta diarrea puede llevar igual a la muerte del animal. Ya en animales un poco más adultos se presenta la enterotoxemia, ¿sí? En el caso de la enterotoxemia, repito, lo que yo puedo ver es que literalmente de un día para otro se mueren los animales. En cerdos, por Clostridium perfringens tipo D, en corderos, potros y becerros, podemos ver la conocida enteritis clostridial, que básicamente es todas las heces intestinales, vamos a ver una imagen, completamente hemorrágicas. Ahí es cuando ya comenzamos a sospechar de Clostridium, aparte de que están infladas, ¿sí? Por todo el proceso fermentativo. En el caso de las aves, más allá de ver una hemorragia, lo que vemos es necrosis del intestino. El intestino se comienza a morir. Y en lo que son ovinos adultos o caprinos adultos también, se habla del famoso stroke, ¿sí? Que es un término anglosajón, que se emplea básicamente para hablar de una enterotoxemia en un adulto, ¿sí? Y en algunas partes de Sudamérica se le conoce, o incluso en España también se le conoce como el pasmo. En todas estas enfermedades que estamos mencionando, uno de los factores, les decía, que me va a ayudar mucho a lo que es el diagnóstico, es la alimentación, ¿sí? Esos cambios tan bruscos de alimentación pueden originar cualquiera de esos problemas. En el caso de Clostridium perfringens tipo D, lo que llegamos a ver en algunos animales es el llamado riñón pulposo. ¿Por qué? Porque se acumula líquido en la cápsula del riñón. La cápsula del riñón está completamente adherida al tejido. Entonces, cuando comienza a proliferar este Clostridium perfringens, una de sus tantas toxinas origina edema, y en el riñón se acumula este líquido, dándole ese aspecto que le denominaron así como riñón pulposo. En las enterotoxemias, les comentaba, a lo mejor si yo vi previo a la muerte del animal diarrea, que es la famosa disentería, una diarrea pastosa, y el animal se me muere, puedo asociarlo con perfringens. Pero les decía que muchas veces los animales aparentemente están bien, o sea, no bajaron de peso, no presentaron diarrea, pero se murieron de un día para otro. Esto debido a la proliferación de esta bacteria. Esos cambios bruscos de una alimentación muy pobre en nutrientes a una alimentación con alto contenido de proteínas o de carbohidratos favorece a que perfringens prolifere. Dependiendo de la edad y del tipo de Clostridium perfringens,
es lo que yo me puedo llegar a topar. Es decir, hay algunos que a lo mejor se tardan 1 o 2 días en morir y me presentan diarrea. Y hay otros que no, otros que súbitamente amanecen muertos. Que cuando yo reviso el cadáver, me puedo topar con que en las mucosas hay una pigmentación amarillenta, una acumulación de pigmentos biliares, ictericia. Cuando hago necropsia, pues si me estoy topando con intestinos hemorrágicos, inflados, y se ven, aquí se ven las hinchaditos por la fermentación, pues yo ya estoy sospechando de Clostridium. Y aquí está el riñón pulposo. En el caso de los riñones les comentaba que la cápsula está completamente adherida al tejido. Y aquí la cápsula se ve separada, se ve como un saquito que en el interior tiene agua. Bueno, esto es por la acción precisamente de las toxinas de Perfringens, que de lo que puede originar es que en el aumento de esta permeabilidad vascular también salga líquido. Y es muy evidente este riñón pulposo en ovinos. Todo esto yo lo veo a nivel de necropsia. Previo a que el animal se muera, puedo tener sospechas si hay disentería, pero a veces les comentaba, no sucede. A veces llego y el animal ya está muerto, entonces necesito hacer una buena historia clínica para poder sospechar del microorganismo. Para el caso de su identificación, ya a nivel de bacteriológico, yo voy a tomar las muestras directamente del intestino delgado y el contenido intestinal. Con el contenido intestinal, yo puedo buscar las toxinas. Con la muestra de intestino, yo puedo aislar a la bacteria, ¿sí? En el caso de esta bacteria, pues yo no necesito forzosamente un sistema de anaerobiosis total para que crezca. Yo poniendo la bacteria en un medio como el agar sangre y a lo mejor poniéndolo en un ambiente con CO2, yo puedo hacerla crecer. En el caso de su crecimiento en agar sangre, se habla de la target hemólisis. Si recuerdan, les dije que en el caso de estafilococos también se puede presentar este fenómeno, que no es, o parece ser no una hemólisis completa, sino que se ve una zona clara alrededor de la hemólisis beta, que es lo que estamos viendo acá. Y esto, básicamente lo que estamos viendo es la liberación de las toxinas. Las toxinas hacen que cambie de color el medio. A nivel de pruebas de laboratorio, existe este medio que es leche tornasol. Leche tornasol tiene básicamente leche y un indicador de pH e indicador de reducción que es el tornasol. Se dice que en el caso de Clostridium perfringens lleva a cabo una fermentación turbulenta. ¿Qué es esto? Bueno, los clostridios digieren la leche, digieren la caseína que tiene la leche y van a formar coágulos. ¿Sí? Hagan de cuenta como si se hiciera un queso. Bueno, en esa formación de coágulos, la bacteria o los clostridios, ya les había comentado, llevan a cabo procesos fermentativos. Entonces, cuando produce mucho gas, este coágulo que se formó se rompe. Y lo que nosotros podemos ver en el tubo es que hay fragmentos de esos coágulos adheridos, como si hubiera estallado. A eso se le conoce como una fermentación turbulenta. La cantidad de gas que produjo la bacteria por la fermentación de la lactosa que viene en este medio, originó que el coágulo que se había formado estallara. Entonces, en leche tornasol se puede ver una fermentación turbulenta. Y otro medio que se utiliza para bacterias anaerobias estrictas es el caldo tioglicolato. Un caldo tioglicolato me va a presentar este tipo de crecimiento, ¿sí? Si ustedes lo quieren comparar con algo, pues parece como si fuera una pequeña medusa. Pero bueno, no es una prueba 100% fiable de que nos identifique a Clostridium perfringens. Si nosotros estamos sospechando de Clostridium perfringens, a nivel bacteriológico podemos hacer una prueba
para saber si es perfringens o no, que es detectando la toxina alfa. Esta prueba es la prueba de Nagler. En esta prueba de Nagler, nosotros vamos a utilizar un agar yema de huevo, que es este medio de cultivo. Pero a la mitad de la placa le vamos a colocar o impregnar, más bien dicho, la antitoxina alfa. Y a la otra mitad no. Les dije hace rato que esta toxina alfa es una lecitinasa. La acción de lecitinasa en el medio de yema de huevo se ve como una opacidad. Las colonias se ven opacas. Entonces, cuando yo sospecho de Clostridium perfringens, independientemente de que sea A, B, C, D o E, yo voy a utilizar esta prueba de Nagler para saber si es perfringens, porque todos los tipos tienen la toxina alfa. Se impregna la mitad de la placa con la antitoxina. Una vez hecho esto, se inocula una línea de mi cultivo de Clostridium, lo meto a incubar y después de la incubación, si me topo con que del lado que no puse la antitoxina hay esa opacidad y de este lado se inhibió, es una prueba confirmatoria de que es Clostridium perfringens. No sabemos qué tipo porque lo que estoy identificando es la presencia de esta toxina alfa. Para el caso de Clostridium perfringens, también a nivel de laboratorio hay una prueba que es una CAMP inversa, que en vez de colocar aquí a Staphylococcus aureus, colocamos Streptococcus agalactiae. Aquí ponemos a nuestro Clostridium perfringens y aquí sí se da un fenómeno igual al de CAMP con agalactiae. Se forma también esta punta de flecha. Se potencializa la hemólisis. Esta potencialización está dada precisamente por la toxina alfa. Entonces también esta prueba de CAMP inversa sirve para identificar a la toxina alfa de Clostridium perfringens. Ahora, en lo que son animales que mueren por enterotoxemia, donde está asociado el tipo D de Clostridium perfringens, algo que podemos detectar en orina es la liberación de glucosa. Esto por el daño principalmente al riñón. Entonces, en estos animales también podríamos hacer una prueba de glucosa en orina para confirmar que estamos ante un Clostridium perfringens tipo D. Les decía que aquí a nivel clínico lo que me ayuda es saber, ¿se cambió o no la alimentación en estos animales? Cuando se llega, que son de los casos ocasionales, a detectar a perfringens en una explotación o en un animal, existe un recurso que es realmente difícil de conseguir aquí en México, que es la antitoxina, que es igual que en tétanos y en botulismo. La pico y va a evitar que se desarrolle la enfermedad. Es difícil. ¿Sí? Normalmente ya llegamos cuando el animal ya se murió. Entonces, dentro de lo que son los programas de vacunación en rumiantes, en esa vacuna de clostridiasis viene también Clostridium perfringens. Entonces, dependiendo ya del sitio geográfico, del dueño de los animales, vamos a ver que existe una gran cantidad de bacterinas que tienen diferentes antígenos de Clostridium. Pueden tener a tetani, a Shovei, a septicum, hemolyticum, novi, perfringens, etc. Y estas bacterinas normalmente traen también a sus toxinas inactivadas. Entonces, en vez de estar vacunando una vez contra Shovei, otra vez contra septicum, en la misma vacuna o bacterina vienen todos estos agentes. ¿Dudas en cuanto a los clostridios, jóvenes?
No, doctora, hasta ahorita todo bien. ¿No? Bueno, entonces, déjenme abrir acá. Ok, el examen, ahorita ya la voy a habilitar, les voy a decir qué momento está ya abierto. Son como 28 preguntas, pero en algunas preguntas vienen varios reactivos. Los reactivos en total son 50. Entonces, tienen 1 hora para contestarlo. Recuerden, es que ya me saco.